Yo no sé si estáis muy atentos a las noticias, pero yo voy a leer unas noticias que son muy actuales, pero el presentador de estas noticias no es ni Pedro Piqueras ni Matías Prat. El presentador de estas noticias fue Jesús mismo. Quiero que leamos donde él da las noticias para este tiempo que estamos viviendo. Aunque él vivió hace pues algo más de 2000 años, pero él dio noticias para nuestro tiempo. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 9 al 11. El Señor Jesús nos advirtió diciendo: cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tus advertencias. Gracias, Señor, porque tú ya nos hablaste de los tiempos en los que estamos viviendo ahora. Por eso yo te pido que nos des oído atento a tu palabra, que nos ayudes, Señor, a estar alertas. Ayúdanos, Señor, a estar vigilantes. Ayúdanos a no ser vírgenes insensatas, Señor, sino que seamos prudentes y cojamos suficiente aceite en nuestras vasijas para cuando llegue la noche que podamos tener luz. Yo te pido, Señor, que tú tomes control de todo mi ser en este día. Lo entrego una vez más, Señor, y lo pongo en servidumbre a tus pies, para que tú puedas usarte de mí y puedas traer bendición a tu iglesia y puedas hablar a tu iglesia. Y te pido que tú nos abras los ojos del entendimiento, nos abras los oídos espirituales para que podamos mirarte a ti, podamos oír tu voz y podamos caminar en pos de ti. Te pido, Señor, que tu palabra pueda fluir a través de mis labios, Señor, y salga vivificada por el poder de tu Espíritu, para que pueda traer luz en medio de las tinieblas y para que pueda traer sabiduría a nuestro corazón. Oh Dios, y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia de las tinieblas, que toda cadena sea rota, toda atadura sea rota, que toda ceguera espiritual sea sanada. Oh Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda tener control sobre todo lo que vaya a decir en esta tarde y pueda vivificar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Os decía que no sé si escuchéis o si estáis atentos a las noticias, pero por si acaso no estáis atentos a vuestras noticias, voy a haceros un resumen de las noticias que hay en el mundo. Si escuchamos noticias del continente americano, nos daremos cuenta que cada vez son más frecuentes los tiroteos, cada vez en diferentes países hay manifestaciones, hay revueltas, hay falta de alimentos, falta de las necesidades básicas, hay en otras naciones violencia policial con resultado de muertos, hay atentados terroristas. Todo esto, como ejemplo, podemos pensar en Estados Unidos o en Venezuela, que por motivos muy diferentes están como están. Pero no solamente ocurre esto en América, pensemos en Europa. En Europa cada vez son más frecuentes, más graves y más duros los atentados terroristas. En la Unión Europea vemos como hay países que se salen de la Unión Europea. Vemos cómo se producen también manifestaciones y revueltas, como actividades que deberían de ser de ocio, de bienestar, se convierten en focos de violencia, como los campeonatos de fútbol. También tenemos el reciente golpe de Estado en Turquía, que ha sido fallido, pero eso nos indica la inestabilidad que hay en las naciones de Europa. En África
hay revueltas y las revueltas son cada vez más frecuentes y en más países como Libia y Egipto o en los países centroafricanos. Además, los atentados terroristas que causan gran número de muertes son también cada vez más frecuentes. En Asia también los países están inestables. Sufren también gran cantidad de atentados como en Pakistán, en Afganistán, en Irak. Oriente Medio es un polvorín. Todos sabemos de la inestabilidad que hay entre los palestinos y los israelitas y la amenaza permanente de Irán, de Irak y de Siria contra Israel. Y aún en el continente que parece más tranquilo, que es el continente de Oceanía, hay catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, incendios que arrasan grandes cantidades de tierra. También es curioso que en este siglo, que es la época de la historia en la que se producen más alimentos en el planeta, sin embargo se da la paradoja que es también la época de la historia en la que mueren más seres humanos de hambre. Pero si miramos la moralidad, nos daremos cuenta que el panorama no es mejor. Cada vez se va legalizando más y más y más el aborto, el matrimonio homosexual, el matrimonio de viejos con niñas pequeñas que no son todavía ni siquiera mujer. Además, incluso se está legalizando en algunos países la zoofilia, es decir, las relaciones sexuales con animales. En los colegios se incita a la homosexualidad y la sociedad está persiguiendo de una forma cada vez más abierta y clara a todo aquel que no acepte todo esto como algo normal. Cada vez se persigue más los que creemos que la Biblia es clara y hay que vivir conforme a los principios de la Biblia. Cada vez la sociedad llama más bueno a lo que la Biblia dice que es pecado. Y dice que es malo lo que la Biblia dice que es bueno. Este es el panorama que hay en la sociedad, por lo que después de haber leído los versículos que hemos leído antes, creo que si hacemos una comparación de las palabras con Jesús acerca del tiempo del fin, con lo que estamos viviendo hoy en día en todos los continentes, es fácil darnos cuenta de que estamos viviendo en el tiempo del fin. No sabemos cuánto durarán estos tiempos del fin, pero una cosa podemos estar seguros: el fin está a las puertas. Si toda la historia de la humanidad la pudiéramos compendiar en un solo día, en este momento podríamos afirmar que estamos en el ocaso o en la puesta del sol, lo cual quiere decir que aunque todavía no es de noche, la noche no puede tardar mucho, porque cuando vemos el ocaso del sol, cuando vemos como el sol está ya allá en el horizonte, escondiéndose detrás del horizonte, sabemos que la noche está cerca. Pues al ver las señales dadas por Jesús y ver cómo se están cumpliendo todas y cada una de las señales dadas por Jesús, podemos estar seguros que la noche de la humanidad está cerca. Así que debemos de prepararnos para lo que ha de venir, porque antes de que venga el fin definitivo y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tenemos que pasar por momentos muy difíciles, tendremos que pasar por momentos llenos de dolor y de sufrimiento, porque cuando Jesús habló de todas estas señales que hemos leído antes, dijo que entonces nos perseguirán, nos entregarán a las cárceles y seremos juzgados y condenados a muerte. También dijo que seríamos entregados aún por nuestros padres o por nuestros hermanos o por los parientes y amigos, y que matarían a muchos de nosotros, pero que seríamos odiados por causa de su nombre por toda la gente. Este es el panorama que dice Jesús
que tendremos que atravesar cuando todas estas señales que el Dios se manifestaran. Y vemos como las señales ya se están manifestando. Luego tenemos que prepararnos para este tiempo de absoluto sufrimiento que se avecina y que Jesús también predijo. Y en estas circunstancias hay dos cosas que creo que deberíamos de preguntarnos. Lo primero que deberíamos de preguntarnos es: ¿estamos preparados para todos los acontecimientos que están sucediendo y que aún están por suceder? ¿Estamos preparados? Y la segunda cosa que nos debemos de preguntar es: ¿estamos dispuestos a pagar el precio de mantenernos firmes hasta la muerte si fuera necesario? Para responder a la primera pregunta de si estamos preparados para lo que ha de venir, yo diría que nadie está suficientemente preparado, porque los acontecimientos que están por llegar serán de una magnitud tal que no nos lo podemos ni imaginar. Hoy en día oímos como algo lejano en el tiempo las persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, y oímos como algo lejano en la distancia la persecución de los cristianos a manos de los musulmanes, por lo que no somos capaces de imaginar lo que supone vivir bajo la presión de saber que si alguien descubre que somos cristianos pueden condenarnos a muerte, y generalmente a una muerte atroz por medio de la tortura. No nos lo podemos imaginar, y más teniendo en cada plato de la balanza, por un lado, el que si nos descubren nos pueden matar, pero por otro lado tenemos el mandato de Jesús de que debemos anunciar el Evangelio. Por un lado tenemos el que si alguien descubre que somos cristianos nos puede denunciar, pero por otro lado tenemos la obligación moral delante de Dios de ser testigos de Dios. Pero no solamente es que vamos a padecer persecución, hay varios factores que harán más insoportable, si cabe, ese tiempo de persecución. Porque a lo largo de toda la historia han habido periodos de persecución en diferentes lugares de la tierra, y aún hoy en día los países musulmanes siguen persiguiendo a los cristianos. Pero en la persecución que se ha de desatar al final de los tiempos, hay ciertas circunstancias que agravan esta persecución. Y una de las cosas que agravan esta persecución es que no cabrá esperanza de que nadie nos pueda ayudar. Hoy en día la persecución está limitada en un espacio geográfico, en la que los cristianos que viven en ese lugar tienen o pueden albergar la esperanza de poder huir a otra nación, aunque sea en condiciones pésimas, pero tienen la esperanza de poder huir a otra nación. Cuando se desate la persecución que ha de venir sobre la tierra entera, no habrá escapatoria posible. No podremos pensar: me voy a ir a tal nación, voy a huir a tal nación para escapar de la persecución, porque habrá persecución en todas las naciones de la tierra. Pero además hoy en día, como la persecución está limitada a zonas geográficas, en los lugares donde no hay persecución se levantan organizaciones como Puertas Abiertas, Operación Movilización u otras organizaciones que se dedican a ayudar en la medida de sus posibilidades a los cristianos perseguidos. Pero cuando se desate la persecución que ha de venir, será una persecución tan generalizada que en ningún lugar se podrá organizar ningún movimiento ni ningún organismo para ayudar a los perseguidos, porque ellos mismos estarán siendo perseguidos. No habrá ningún lugar en la tierra donde se pueda asentar una organización
que provea ayuda a la iglesia perseguida, porque la tierra entera estará bajo persecución. Porque Jesús advirtió, como acabamos de leer, que seremos odiados por todos por causa de su nombre. No por algunos, no por algunos gobiernos, por todos seremos odiados. Otro agravante que hará más insoportable la persecución es que no podremos comprar ni vender. Esto independientemente de la persecución. Tendremos el problema añadido de que no podremos comprar ni vender. Yo quiero que penséis, ¿seríamos capaces o seremos capaces de imaginarnos la vida sin poder comprar ni vender? Absolutamente nada. No podremos comprar ni vender absolutamente nada. Pero además, eso incluye el que no tendremos posibilidades de pagar el agua, ni la luz, ni los impuestos, ni el teléfono. Yo no sé si vosotros seréis capaces de imaginaros la vida así, pero yo no soy capaz. Porque toda nuestra vida hoy en día gira en torno al comercio y necesitamos poder pagar para satisfacer nuestras necesidades básicas. Pero aparte de nuestras necesidades básicas, si no pagamos la luz, nos cortan la luz. Y sobre todo ahora en verano, ¿cómo conservaremos los alimentos? Pero si no pagamos el agua, nos cortarán el agua. ¿Y cómo beberemos? ¿Cómo nos lavaremos? ¿Cómo lavaremos la ropa? Si no pagamos los impuestos, nos embargarán las cuentas, nos embargarán los bienes, incluida la casa. Así que, ¿dónde viviremos? Y si no podemos pagar la gasolina, ¿cómo nos desplazaremos? Es que hoy en día, en la forma, el estilo de vida que llevamos, es muy difícil imaginar una vida en estas condiciones. Pero llegará el día. Pero el no poder comprar ni vender tiene además otra implicación mucho más grave todavía. Y es que no podremos tener asistencia sanitaria. No podremos comprar medicinas. Así que cuando tengamos un resfriado, con todo lo malo que hace el resfriado y lo mal que nos hace sentirnos, aún podremos sobrellevarlo porque nuestro cuerpo normalmente tiene defensas suficientes para combatir un simple resfriado. Pero ¿qué ocurrirá cuando tengamos un dolor fuerte y no podamos comprarnos un analgésico? ¿O qué pasará cuando necesitemos ser operados y no podamos acudir al hospital? ¿O qué ocurrirá si nos caemos y nos partimos, por ejemplo, un brazo, una pierna? ¿Qué ocurrirá? Si la persecución es mala de por sí, y si el no poder comprar ni vender también es malo de por sí, imaginaros el efecto cuando las dos cosas estén combinadas y seamos perseguidos y además no podamos comprar ni vender. Además de ser perseguidos, no tendremos que ir robando de los campos la poca comida que nos podamos comer. Y encima tendremos que huir, no solo por ser cristianos, sino además porque si te pillan robando, pues te meten en la cárcel. Y además se descubriría que eres cristiano, que no llevas la marca. Pero ¿sabes? Esto no ocurrirá un año o dos. Como mínimo, esto ocurrirá durante 3 años y medio. Como mínimo. Aunque lo más probable es que dure 7 años. Como os decía, en 7 años, si no has pagado el IBI, el impuesto de la casa, el ayuntamiento se queda con tu casa. ¿Dónde viviremos? ¿Cómo viviremos? Por eso empezaba diciendo
que debíamos pensar si estábamos preparados para soportar todo esto que está por llegar, pero que ya se va viendo el inicio de este tiempo. Dicho coloquialmente, podríamos decir que ya se le van viendo las orejas al lobo. Y cuando se le ven las orejas al lobo es que el lobo está muy cerca y preparado para saltar sobre la presa. A lo mejor estás pensando, bueno, ¿y cómo me puedo preparar? ¿Cómo puedo prepararme para resistir este panorama tan duro, difícil, catastrófico que me estás pintando? Pues quiero decirte que la mejor manera de prepararte, la mejor preparación posible, es la preparación espiritual. Es buscar al Señor ahora que estamos todavía a tiempo y que tenemos libertad. Creo que es imprescindible afirmar nuestras vidas sobre la roca y aprender a oír la voz de Dios dirigiéndonos y guiándonos aun en las cosas más elementales. Porque lo que ahora lo tenemos fácilmente al alcance de la mano, en ese tiempo nos resultará muy complicado y peligroso tenerlo. Y lo que ahora decidimos sencillamente sin prestarle mucha atención, en esos tiempos necesitaremos ser guiados por Dios, porque aun el más pequeño error, el error más tonto nos podrá costar la vida, y por tanto necesitaremos depender realmente de Dios. Esto es muy importante que nos demos cuenta, que nuestra forma de vida cambiará totalmente. Necesitaremos del poder sanador de Dios para ser sanados, porque no podremos comprar medicina, no podremos ir a los médicos. Necesitaremos de la provisión de Dios para poder comer y beber. Necesitaremos saber qué es lo que decimos y cuándo lo decimos y a quién se lo decimos para no ser detenidos. Por eso digo que la preparación espiritual es la preparación más importante. Necesitamos ahora que aún estamos viviendo en libertad, aprender a oír la voz de Dios, aprender a recurrir a Dios ante cualquier necesidad, para que cuando llegue el momento de la prueba, el momento de la persecución, estemos preparados y estemos capacitados para oír la voz de Dios y saber qué es lo que tenemos que hacer en todo momento, porque estemos íntimamente unidos a Dios. Pero hay otra preparación imprescindible, y es tener claras cuáles tienen que ser nuestras prioridades. Porque si no tenemos claro hoy en día cuáles tienen que ser nuestras prioridades, nos puede ocurrir como al rico insensato que relató Jesús su historia en Lucas capítulo 12 y versículos 16 al 20. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto lo tienes acá. Lo que quiero resaltar de esta parábola es que el hombre rico se dedicó a derribar sus graneros y edificarlos más grandes. Ocupó su vida en derribar sus graneros y reedificarlos más grandes.
¿Y todo para qué? Para que cuando acabó de edificar los graneros, se murió. ¿Y de qué le sirvió todo lo que, para lo que había dedicado sus fuerzas y su esfuerzo y su vida? Había dedicado sus fuerzas en derribar graneros pequeños y reconstruirlos más grandes, y cuando termina de reconstruirlos, se murió. Así que tenemos que ir con cuidado, no nos vaya a ocurrir esto mismo a nosotros, que nos dedicamos nuestra vida a tratar de atesorar, a tratar de tener, a tratar de poseer cada vez más, y a lo mejor cuando lleguemos a tenerlo todo, llega la manifestación del anticristo y comienza la persecución y lo tenemos que dejar todo. Es preferible no enredarnos tanto en la dinámica de la vida de la sociedad en la que vivimos, porque el tiempo del fin está cerca. El tiempo de la persecución está a las puertas. Y cuando tengamos que estar huyendo y el dinero o las posesiones que tengamos no nos sirvan para nada, ¿de qué habrá servido todo el tiempo que hayamos invertido en tener todo lo que tenemos? Sea mucho o sea poco. Es preferible, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás Él se preocupará de añadírnoslo. Es preferible, como dijo Jesús también, hacer tesoros en el cielo, que no tesoros aquí en la tierra, porque todo lo que atesoremos aquí en la tierra, aquí se quedará, ya sea porque nos muramos, o sea porque tengamos que salir huyendo con la persecución. Yo sé que esto que estoy diciendo puede sonar muy lejano, porque vivimos en un país democrático, pero sabéis, ya hay indicios de la persecución que se avecina. Yo no sé si habéis oído una resolución de la ONU, y la ONU es un organismo internacional que ejerce influencia sobre todas las naciones de la tierra. La ONU ha hecho una resolución por la que dice que se deben de prohibir en los países que los padres podamos llevar a nuestros hijos a las iglesias, porque según ellos estamos coartando su libertad. No pasa nada que en los colegios enseñen películas pornográficas, no importa que en los colegios se fomente y se incite a la homosexualidad, eso no pasa nada. Ahora, que los padres podamos traer a nuestros hijos a las iglesias, eso lo deben de prohibir según la ONU. Pero si escuchamos un poco las leyes, nos daremos cuenta cómo hay una cada vez mayor persecución, de momento solo moral, contra todos aquellos que vivimos conforme a los principios establecidos en la Biblia. Y que lo que la Biblia dice que es pecado, nosotros lo llamamos pecado. Y por llamarlo pecado nos llaman homófobos, nos llaman anticuados, fanáticos. Y no solamente es que nos llaman eso, es que hay en países muy democráticos por los que ya se está metiendo a gente en la cárcel por confesar públicamente los principios establecidos en la Biblia. Por tanto, las profecías que dio Jesús acerca del final de los tiempos se están cumpliendo. Jesús dijo que sería como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma. Y todos sabemos cómo era la gente de Sodoma, que hoy en día se usa su nombre en referencia a un estilo de vida. Si hoy nos paramos a pensar, nos daremos cuenta como cada vez la sociedad nuestra, y no solo nuestra, toda la sociedad occidental, se parece más a la sociedad sodomita. Sí que estamos acercándonos a los tiempos del fin y debemos de estar preparados y no enredarnos tanto en esta forma de vida vana que hay en nuestra sociedad, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Debemos de preocuparnos de establecer nuestras vidas sobre los principios de la palabra de Dios. Debemos de buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar, para que cuando llegue el tiempo de la persecución podamos permanecer firmes. Yo quiero que leamos ahora otro ejemplo de una profecía dada por el apóstol Pablo hace 21 siglos que Pablo escribió estas palabras, y las escribió respecto al tiempo de hoy en día,
Pablo escribió acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y quiero aclarar que cuando Pablo habla de los hombres, está usando el término genérico, incluye hombres y mujeres. Pero Pablo describe el carácter de los hombres y de las mujeres de los últimos tiempos en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Cuando lo contéis, por favor, leerlo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Sigo? Sí, hasta el ¿Hasta qué? Hasta el 5. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evitan. Voy a hacer un pequeño repaso de algunas de estas características dadas por Pablo acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Entre otras cosas, el apóstol Pablo dice que los hombres de los últimos tiempos serán soberbios. Y la verdad es que hoy en día se ve claramente la soberbia de los inconversos que hablan y actúan contra Dios con toda altanería y soberbia, pensando que nunca darán cuentas a Dios de sus actos. Vemos como los hombres juegan a ser Dios, manipulando genéticamente a los seres humanos, tratando de sacar personas clónicas, cuando todo eso es un aborrecimiento, porque lo que no dicen es que para todos esos ensayos están matando cientos y miles de embriones. Los hombres, dice Pablo, que serán blasfemos. Y os digo, nunca antes los hombres han blasfemado contra Dios tanto como hoy en día. Hoy en día es muy raro que ante cualquier pequeña contrariedad las personas no empiecen a decir todo tipo de improperios contra Dios. Es curioso porque dicen no creer en Dios, pero con perdón se cagan enseguida en Él. Yo no entiendo, porque yo no me puedo cagar en algo que no existe. Pero el caso es que cada vez los hombres son más blasfemos contra Dios. Y Pablo dijo que esa sería una de las características de los hombres de los últimos tiempos. Pablo sigue advirtiendo que en los últimos tiempos los hombres serían desobedientes a sus padres. Y la verdad es que ahora más que nunca la juventud se ha vuelto rebelde y desobediente a sus padres. Cada vez vemos más violencia entre la juventud. Cada vez vemos más desobediencia de los hijos hacia los padres. Si estuviéramos un poco al tanto de las noticias judiciales, nos daríamos cuenta como cada vez hay más denuncias por parte de los padres hacia los hijos, porque los hijos les dan malos tratos. No que los padres maltratan a sus hijos, sino lo contrario, que los hijos maltratan a sus padres. Y esta es una característica que Pablo dijo que ocurriría en los últimos tiempos. También dice que los hombres serían sin afecto natural. Y cada vez más hay violencia entre los esposos. Es raro el día que no hay noticias acerca de la violencia de género. Cada vez los seres humanos tienen menos afecto natural. Podemos escuchar también noticias como madres tiran a sus hijos al cubo de la basura. El ser humano está perdiendo el afecto natural, cosa que ni siquiera a los animales les ocurre. Pero Pablo nos advierte que así serían los hombres de los últimos tiempos. Pablo dice que los hombres de los últimos tiempos serían crueles. Y creo que la crueldad de los asesinatos y de los actos terroristas de hoy en día supera la crueldad de todos los tiempos. Creo que como muestra de que el carácter de los hombres descritos por Pablo se corresponde perfectamente al carácter de los hombres de estos tiempos, quiero insistir que debemos darnos cuenta que tenemos que estar preparados, porque aunque no sabemos ni el día ni la hora del comienzo de lo que la Biblia llama la gran tribulación anunciada en el Nuevo Testamento, por las señales dadas por Jesús y por los apóstoles, podemos estar seguros que falta muy poco tiempo. Así que quiero repetir la pregunta:
que hice al principio, estamos preparados para soportar estos tiempos que han de venir. Y si no estamos preparados, la mejor preparación que podemos tener es afirmar nuestra vida espiritual, dando prioridad a nuestra vida espiritual por encima de nuestra vida física y natural. La mejor preparación que podemos tener es dar prioridad al reino de los cielos por encima de nuestros reinos particulares y personales. Y para terminar, quiero que vayamos a la segunda pregunta que os hice al principio. Ante la inminencia de la persecución que se avecina, deberíamos de hacernos la pregunta: ¿estamos dispuestos a pagar el precio de mantenernos firmes hasta la muerte si fuera necesario? Ya hoy en día, muchos de nuestros hermanos están dando sus vidas por amor a Jesús. Muchos de nuestros hermanos en los países musulmanes están siendo asesinados porque, aunque solamente en las noticias salen los atentados terroristas que hay en Europa, pero realmente cada día hay cientos de asesinados por ser cristianos en los países musulmanes. Pero cuando esta persecución nos llegue a nosotros en el mundo occidental, ¿estaremos dispuestos a pagar el precio de mantenernos firmes hasta la muerte si fuera necesario? Jesús nos advirtió que antes que tomáramos la decisión de seguirle, debíamos de pararnos a evaluar si estábamos dispuestos a seguirlo o no. Porque Jesús, como era omnisciente, sabía el precio que muchos cristianos iban a tener que pagar a lo largo de todos los siglos hasta llegar al tiempo de la gran tribulación, en el que la persecución se iba a intensificar. Porque cuando seguir a Jesús resulta fácil, todos somos discípulos de Jesús. Pero cuando arrecia la persecución y nuestras vidas penden de un hilo, cuesta más permanecer fieles a Dios. Pero Jesús dijo que solo el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Vamos a leer las palabras de Jesús en Lucas capítulo 14, versículos 31 al 33. Lucas capítulo 14, versículos 31 al 33. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Todavía estamos a tiempo de hacer un alto en el camino y ver si estamos dispuestos a renunciar a todo o no. Porque cuando comience la persecución de la gran tribulación tendremos que renunciar a todo. Porque como os decía antes, no podremos pagar nada y por tanto el Estado se embargará de todos nuestros bienes. Pero otra característica de estos tiempos es que los padres denunciarán y entregarán a sus hijos y los hijos a sus padres y seremos odiados por todo el mundo. Estamos dispuestos a perder todos nuestros amigos y aún nuestra familia. Estamos dispuestos a ver cómo matan a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos, antes de que nos maten a nosotros. Porque todo esto acontecerá. Y debemos de pararnos a pensar si vamos a estar dispuestos a pagar el precio antes de que llegue el momento. Jesús lo pagó por nosotros. Él nació de una virgen. Pero claro, sus vecinos no se creyeron que era fruto del Espíritu Santo. Y cuando ya era adulto, lo acusaron de ser hijo de una adúltera. Sus hermanos y sus hermanas creyeron que estaba loco. Y aun su propia madre tuvo la visitación del ángel. La propia madre que supo que no mantuvo relaciones con ningún hombre y que se quedó embarazada por gracia y fruto de Dios, dudó de él. Su propia madre dudó de él. Pero es que su pueblo lo rechazó.
Y después de beneficiarse de los muchos milagros que hizo, ante Pilatos gritaron: crucifícale. Pero lo más grave y lo más difícil para Jesús fue cuando, estando en la cruz, sintió el abandono de su verdadero Padre, porque Dios tuvo que abandonarlo a su suerte cuando estaba en la cruz, porque Él estaba cargando sobre sus hombros nuestros pecados. Él estaba cargando en la cruz con tus pecados y los míos, para que tú y yo pudiéramos escapar de la condenación eterna. Y como Él estaba cargando con el pecado y Dios no puede tener comunión con el pecado, Dios el Padre tuvo que abandonar a su Hijo en la cruz. Y Jesús lo hizo todo por amor a ti y por amor a mí. El Señor quiere que nos paremos a evaluar lo que nos va a costar seguirle y tomemos una decisión firme para que, aunque se levanten vientos y tempestades contra nuestras vidas, permanezcamos fieles a la decisión que hemos tomado de seguirle a Él por encima de todo, y que no volvamos nuestra vista atrás como hizo la esposa de Lot. Para terminar, quiero contaros una historia real que ocurrió en la India hace mucho tiempo. No sé si fue a principios del siglo XX o finales del XIX. Hubo un misionero que estuvo predicando el Evangelio en la aldea de Assam, en la India. Y cuando él se jubiló, pues hubo una sola familia de la aldea que se convirtió. La familia estaba compuesta por el matrimonio y un hijo y una hija. Cuando el jefe de la aldea se enteró de que esa familia se había convertido al cristianismo, hizo construir una plataforma y puso una cruz en la parte de atrás de la plataforma. Colocó a los arqueros frente a la plataforma e hizo subir a la familia sobre la plataforma. Y el rey le dijo a este hombre: gírate hacia la cruz y maldice a Jesús, o voy a dar orden de que disparen contra tu hijo. Y este hombre se limitó a entonar una canción que había aprendido, o que le estaba viniendo en ese momento, que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces el rey dio orden a los arqueros y dispararon contra el niño y cayó muerto. Y el rey le volvió a decir al hombre: vuélvete hacia la cruz y maldice la cruz, maldice a Cristo, o voy a dar orden ahora que maten a tu hija. Y él siguió entonando la canción: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces el rey o el jefe dio orden a los arqueros para que dispararan y mataron a su hija. Y el rey volvió a insistirle a este hombre y le dijo: o te giras y maldices a Cristo, o voy a dar orden de que maten ahora a tu mujer. Y él siguió cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces el rey dio la orden y dispararon contra su mujer y cayó muerta. Entonces el rey le dijo: mira, por última vez, si quieres salvar tu vida, gírate hacia la cruz y maldice a Cristo. Y él entonces se puso de rodillas y siguió cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces el rey dio una orden y los arqueros lo mataron. Y poco tiempo después el rey llamó a todos los habitantes de la aldea y les dijo: por favor, buscadme al misionero que estuvo aquí, porque yo quiero conocer al Dios, a ese Dios que él predica, porque si ese Dios tiene que ser real, tiene un poder incomparable, porque si no es imposible que un hombre pueda ver cómo he matado a sus hijos y luego a su mujer sin renunciar a su fe. Y sabéis, hoy en día Assam es el único lugar de la India en los que son mayoritariamente cristianos. Pero lo que quiero recalcar de esta historia es que
No es ya solamente el que cuando se desate la persecución nos puedan matar a nosotros. Es que pueden hacernos como le hicieron a este hombre, ver cómo matan a todos nuestros seres queridos antes de matarnos a nosotros. Y para eso, para poder resistir firmes ante esta situación, tenemos que tomar una decisión firme ahora que podemos, tomar una decisión de seguir a Jesús y no volver atrás. Porque lo más importante es seguir a Cristo. Si perdemos todo en este mundo, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo habremos ganado todo. Pero si lo tenemos todo en este mundo y perdemos a Cristo, lo habremos perdido todo. El Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias porque tú eres el que nos sostienes en medio de las dificultades. Tú eres el que nos sostienes en medio de las tormentas de la vida, Señor. Tú eres el que nos fortaleces. Y queremos darte las gracias, Señor. Gracias porque Jesús murió en la cruz por mis pecados, Señor. Para que yo pudiera conocerte un día. Y para que tú llevaras mis pecados y me hicieras libre de la condenación eterna. Oh Dios, no hay palabras para poder agradecerte lo que tú has hecho por nosotros. Por eso, Señor, queremos volver a tomar la decisión firme en nuestras vidas de seguirte a ti. Yo te pido, Dios, de verdad que nos ayudes para que tú seas lo primero en nuestras vidas, por encima de nuestros bienes, por encima de nuestras familias, por encima de todo. Tú seas lo primero en nuestras vidas y el seguirte y obedecerte a ti sea lo primero en nuestras vidas. Oh Dios, que no renunciemos a caminar en pos de ti bajo ninguna circunstancia, Señor, sino que nos fortalezcamos en ti y tú nos fortalezcas para poder permanecer fieles a ti. Yo te pido que cuando salgamos de este lugar no nos olvidemos de tu palabra, que cuando salgamos de este lugar sigamos siéndote fieles en toda nuestra manera de vivir. Conviértenos a ti de todo corazón, que podamos entender, Señor, que no hay nada mejor en la vida que seguirte a ti, que obedecerte a ti, que andar en pos de ti. Oh Dios, que toda tiniebla sea disipada en nuestras mentes y que el Evangelio de la gloria de Cristo pueda alumbrar nuestras vidas cada día de nuestra vida y podamos ser fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén.